escuchar el mensaje que yo tengo. So if I may see a show of hands, how many people have read this book here? ¿Cuántos de ustedes han leído el libro Padre Rico, Padre Pobre? Gracias. Gracias. Who has not yet read the book? ¿Cuántos de ustedes aún no lo han leído? Okay, some of you have not read it. Todavía hay algunos. For those who haven't read the book, I'll give you a little background. My name is Kiyosaki, it's Japanese, but I'm fourth generation Japanese. Voy a hablarles un poco de mí. Yo me apellido Kiyosaki, soy de origen japonés. De hecho, soy de la cuarta generación de japoneses establecidos en los Estados Unidos. Mis tatarabuelos llegaron a los Estados Unidos, bueno, a territorio de Hawái en 1890. So my relatives came to Hawaii to work on the sugar plantations. Mis parientes llegaron a Hawái a trabajar en las plantaciones azucareras. And they came to Hawaii as what they were called indentured servants. Llegaron ellos a Hawái en un programa conocido como de sirvientes. An indentured servant is basically a paid slave. Este programa de sirvientes básicamente se traduce en algo como un esclavo pagado. So they worked for the rich. Es decir, ellos trabajaban para los ricos. And so the plan of most of my Japanese relatives Entonces el plan de la mayoría de mis parientes de origen japonés was they were going to come to Hawaii, get rich, and go back to Japan. era llegar a Hawái, hacerse ricos y después volver a Japón. The problem is when you work for the rich, you never get rich. El problema es que cuando trabajas para los ricos, nunca te puedes hacer rico. Because you work, they charge you for the house, they own the store, they own everything, and so they pay you, but there's nothing left. Porque trabajas para ellos, ellos te pagan, pero además ellos son dueños de la casa donde vives, de la tienda donde compras, entonces al final de cuentas no te queda nada y nunca te puedes hacer rico. And nothing has changed. Y nada ha cambiado. So that's why we have today this huge gap between the rich and everybody else. Por eso existe actualmente esta gran brecha entre los ricos y todos los demás. So my family, the way to get off the plantation was through going to school. Y la manera en que mis familiares lograron salir del trabajo en las plantaciones azucareras fue a través de ir a la escuela. So the Japanese are pretty good at school. Los japoneses son bien buenos para la escuela. So they stay in school, they get a job outside the plantation. Entonces, se la pasaban estudiando, se graduaban, lograban conseguir un empleo fuera de la plantación. They work for the government. Empezaban a trabajar para el gobierno, And they still don't get rich. pero aún así no se hacían ricos. So I was born in 1947, you know. Yo nací en 1947 And I was growing up in this small sugar plantation town. y crecí en un pequeño poblado cerca de donde estaban las plantaciones de azúcar. And the way where we lived, I went to school with the rich white kids. Pero por el lugar donde vivíamos, a mí me tocaba ir a la escuela con los niños ricos, con los blancos. And the other laborers' kids, they're primarily Filipino, Chinese, Japanese, and Portuguese. Y los hijos de los demás trabajadores que predominantemente eran filipinos, chinos, japoneses, incluso portugueses. And they went to the school across the street for union workers, labor union workers. A ellos les tocaba ir a la escuela del otro lado de la calle, que era la escuela donde iban los hijos de los trabajadores del sindicato. So, I mean, it was the two schools were right across the street. Eran dos escuelas, literalmente, una frente a la otra cruzando la calle. And one side were rich kids, and the other side were the working class kids. De un lado los niños ricos y del otro los de la clase trabajadora. So when I was 9 years old, I realized I was poor, Y cuando yo tenía 9 años me di cuenta de que yo era pobre and my white friends were rich. y mis compañeros blancos del salón eran ricos. And I wanted to know why. Y yo quería saber por qué. So I
I asked my teacher, when I was 9 years old, 4th grade, I asked my teacher, I said, when am I going to learn about money? Entonces a los 9 años, en 4º grado, le pregunté a mi maestra, ¿cuándo voy a aprender sobre el dinero? And the teacher says, we don't teach you about money at school. Y me dijo, en la escuela no enseñamos nada del dinero. And I said, why not? Y le pregunté, ¿por qué no? And she was a good Christian woman. Y era una maestra, una mujer muy linda, cristiana. She says, the love of money is the root of all evil. Y me dijo, el amor por el dinero es la raíz de todos los males. I said, maybe for you, but I like money. Y le dije, bueno, quizás para usted, pero a mí me gusta el dinero. So she says, well, why don't you ask your father, because Padre Pobre was a PhD, graduate from University of Hawaii, Stanford, University of Chicago, and Northwestern University. Entonces la maestra me dijo, ¿por qué no le preguntas a tu papá? Se refería a mi padre pobre. Porque mi padre pobre era alguien que tenía un doctorado, había estudiado tanto en la Universidad de Hawái como en Stanford, en la Universidad de Chicago y en la Universidad de Northwestern. Very smart man, you know. Ese era mi papá. So I go, but he was the head of education. Y además él era el superintendente de educación del estado de Hawái. So I asked my Padre Pobre, I said, when can I learn about money at school? Entonces yo le pregunté a mi padre pobre, ¿cuándo voy a empezar a aprender sobre el dinero en la escuela? And he says, we don't teach money at school. Y me dijo, en la escuela no se enseña nada sobre el dinero. I said, why not? Y volví a preguntar, ¿por qué? And he says, because the government won't let me. Porque el gobierno no me lo permite. And so that's when I got questioning, concerned, you know. Y ahí fue donde empecé a cuestionarme, empecé a preocuparme. So if I don't learn about money, my rich friends get richer, but I don't get rich. Because my rich friends own the plantations. Porque mis amigos los ricos eran los dueños de las plantaciones. They own the cattle ranches. Eran también dueños de los ranchos ganaderos, They own the banks. de los bancos, They own the car dealerships. de las distribuidoras de autos, They own the construction companies. de las constructoras. And my mother and father were government employees. Y mi papá y mi mamá eran empleados del gobierno. So finally, that's when the story of Rich Dad, Poor Dad began. Y bueno, ahí es donde comenzó mi historia de padre rico, padre pobre. It was my poor dad who said, why don't you go talk to your best friend's father? Y fue mi padre pobre el que me dijo, ¿por qué no vas y le preguntas al papá de tu mejor amigo? He says, because he's not a rich man today, but someday he will be a rich man. Porque aunque todavía no es un hombre rico, algún día lo será. So in the book Rich Dad, Poor Dad, that's my friend Mike. Y en el libro Padre Rico, Padre Pobre se refiere a mi amigo Mike. So Mike and I were the two poorest kids at the rich school. Nosotros, Mike y yo, éramos los dos niños más pobres de la escuela de los ricos. And Mike was always embarrassed because he was poorer than me. Y Mike siempre se sentía apenado porque él era todavía más pobre que yo. We had no bicycles. No teníamos bicicleta My white friends had nice bicycles. y mis amigos los blancos tenían bicicletas bonitas. They belonged to the yacht club, Pertenecían al club de yates, belonged to the country club, también al country club, and we did not, you know. y nosotros no. And the worst thing about it was, since Mike's father was a builder, construction, Y además, el papá de Mike se dedicaba a la construcción, era albañil. he used to drop Mike off from the dump truck, you know, the big dump truck. Y además llevaba a Mike a la escuela en el camión. He said, don't drop me off in front of the school. Y entonces Mike le decía, por favor, no me dejes en la puerta. So his father would drop him off near my house, and we walked to school together. Lo dejaba en mi casa y ya de ahí nos íbamos caminando los dos. So that's when I started learning. So I asked my poor dad, so why is Mike's father going to be a rich man? Entonces le pregunté a mi padre pobre, le dije, ¿y por qué el papá de Mike algún día va a ser rico? And he said, because Mike's father is an entrepreneur. Me dijo, porque el papá de Mike es emprendedor. And I asked my dad, I said, what are you? He says, I'm an employee. Y le pregunté, ¿y tú qué eres, papá? Y me dijo, yo soy empleado. And being 9 years old, I didn't know the difference. Pero a los 9 años yo no sabía cuál era la diferencia. But today I know. Pero ahora sí lo sé. Because when you go to school, they always say, go to school so you can get a job.
Porque cuando vas a la escuela con el objetivo de salir y conseguir un empleo. So from the time we're kids, the school system programs us to be employees. Por eso, desde que somos pequeños, el sistema educativo nos programa para ser solo empleados. So I didn't know the difference. En ese tiempo yo no conocía la diferencia. So I asked my poor dad, I said, what's the difference between an entrepreneur and an employee? Entonces le pregunté a mi padre pobre, ¿y cuál es la diferencia entre un emprendedor y un empleado? And he says, entrepreneurs must know about money. Y me lo dijo de este modo: los emprendedores tienen que saber cosas sobre el dinero Employees do not have to know. y los empleados no necesitan saber nada. So that was the start of Rich Dad, Poor Dad. So I would start studying with my rich dad. Y ahí comenzó la historia de Padre Rico, Padre Pobre, porque comencé a estudiar con mi Padre Rico. After school, I'd go and work for Rich Dad for about an hour, you know. Después de la escuela, después de clases, iba y trabajaba con mi Padre Rico más o menos una hora todos los días. And he would teach me business. Y me enseñaba sobre negocios. And then for fun, we played Monopoly. Y luego, para divertirnos un rato, jugábamos Monopoly. Because making money is only one part of the formula. Porque hacer dinero es solo una parte de la fórmula. You have to invest your money. Hay que invertir el dinero. So I we're playing Monopoly, so I learned how to invest my money. Entonces empezamos a jugar Monopoly para aprender a invertir mi dinero. So most of us know the formula from Monopoly. It's 4 greenhouses, 1 red hotel. La mayoría de nosotros conocemos la fórmula del éxito en el Monopoly. Son 4 casitas verdes y un hotel rojo. So my rich dad said to me, I said, so what I asked, so my rich dad had a construction company, he had restaurants, hotel, and I said, so what are you doing to invest your money? He says, I have my greenhouses. Mi Padre Rico, como les dije, trabajaba en la construcción, entonces ya tenía un restaurante, una casa ahí, otro negocio pequeño, y yo le dije, ¿y en qué estás invirtiendo tu dinero? Y me dijo un día, estas inversiones que ves, estas propiedades, son como si fueran las casitas verdes. So I would work in his office, managing paper and picking up rubbish and things like this. And I learned business. But then he showed me his investments, which were his little green. Trabajaba entonces en la oficina, le ayudaba a limpiar, acomodar los papeles por ahí, y ahí aprendía sobre los negocios, pero después él me enseñó sus inversiones, que eran las casitas verdes. And he said, someday those houses will be a big red Y hotel. me dijo, algún día esas casitas verdes se van a convertir en el gran hotel rojo. So 10 years later, when I was 19, 10 años después, a los 19, I went to school in New York, me fui a estudiar a Nueva York. and I came back to Hawaii, and Rich Dad had his big red hotel. Y regresé a Hawái y mi Padre Rico ya tenía ese gran hotel rojo, Right in the middle of Waikiki Beach, justo en el centro de la playa de Waikiki. and it was sold 2 years ago for $800 million. Y lo vendió hace un par de años en $800 millones. So that's the difference between an entrepreneur and an employee. Entonces, esa es la gran diferencia entre un emprendedor y un empleado. So that was kind of how the book Rich Dad 20 years ago, I wrote the book because I could see this financial crisis coming. Por eso, hace 20 años escribí el libro Padre Rico, Padre Pobre, porque anticipaba yo, veía cómo iba a llegar la crisis actual. Because the gap between the rich and everybody else is getting wider and wider and wider. Porque la brecha entre los ricos y todos los demás es cada vez más y más y más amplia. And now it's dangerous. Y ahora es peligrosa. I'm afraid of civil unrest. Y yo tengo miedo de que empiecen a surgir levantamientos civiles. And there's many reasons for the problem in the economy. Hay muchas razones que podrían explicar los problemas de la economía. One big reason is no financial education. Una de las grandes razones es que no hay educación financiera. Number two, the governments are run by academics. Número 2 es que los gobiernos los manejan puros académicos, Good people like my poor dad, que son muy buenas personas como mi padre pobre, but they don't know anything about money. pero no saben nada sobre el funcionamiento del dinero. So you have people like President Barack Obama. Entonces, veamos personas como el expresidente Barack Obama. He's a poor man but highly educated. Él es un hombre pobre,
pero con un alto nivel educativo. He doesn't know much about money. Él no sabe mucho sobre el dinero. Then you have Trump, where everybody hates because he knows a lot about money. Y ahora está Trump, a quien todo mundo odia porque él sí sabe mucho sobre el dinero. Then you have Hillary as a crook. Y luego tenemos a Hillary, que es una tranza. And we wonder why we're in trouble. Y aún así nos preguntamos por qué estábamos en problemas. And so the other big reason is that the U.S. dollar is corrupt. Y la otra gran razón es porque el dólar de los Estados Unidos es una moneda corrompida. So again, there's many reasons. One is no financial education. Number two is incompetent leadership. Number three is the dollar is a corrupt currency. And I could go on and on and on. Entonces, es con esas tres razones: cero educación financiera, el gobierno manejado por académicos que no saben el dinero, y en tercer lugar, que el dólar de los Estados Unidos es una moneda corrompida. Esas son solo tres, y yo podría seguir y seguir y seguir. So since I've been 9 years old, I've been a study of money. Entonces, desde los 9 años me he dedicado a estudiar el dinero. And real money is oro, El dinero de verdad es el oro e plata, y la plata, God's money. que es el dinero de Dios. So that's why the Spanish came here. Y es por lo que vinieron los españoles acá. They came for your oro e plata Vinieron por su oro y su plata and oil. y su petróleo. That's why they're rich. Por eso son ricos. Then they teach the Mexicans to work for them. Y lo que hicieron fue enseñarle a los mexicanos a trabajar para ellos. And so you go to school to learn how to be smarter workers. Y se dedicaron a hacer escuelas porque querían tener trabajadores inteligentes. And the gap gets bigger and bigger. Y la brecha se hace cada vez más y más y más amplia. So I'm going to talk about money really quickly, is that money has taken different forms over thousands of years. Y hablando rápidamente sobre el dinero ha adquirido diferentes formas con el paso de los años, en miles de años. Money has been feathers, El dinero han sido plumas, han sido cuentas, it's been pottery, han sido it's been shells, piezas de cerámica, vasijas, fish hooks, conchitas, esqueletos de peces and stones. y piedras. So today there's three modern forms of money. Actualmente existen tres formas fundamentales de dinero. Number one is metal, El número uno es metal, plata y oro. plata y oro. Number two is paper, El número dos es papel, US dollar, el dólar de los Estados Unidos, peso, el peso, yuan, el yuan, yen, el yen, euro. el euro. And number three, cyber money. Y el número tres, el dinero cibernético. So what you're seeing, the reason cyber money is coming up is technology. Entonces, cuando vemos que está surgiendo el ciberdinero por las cuestiones de la tecnología, But it's because of the breakdown of paper money. también tiene que ver el éxito del ciberdinero es por la caída del dinero de papel. So I don't save dollars. Por eso yo no digo dólares. I don't work for dollars. Yo no trabajo por dólares. Because when I understood financial education, the dollar is corrupt. Porque cuando yo entendí la educación financiera me di cuenta de que el dólar está corrompido. The dollar is government money. Porque el dólar es el dinero del gobierno. The peso is government money. El peso es el dinero del gobierno. Cyber money like Bitcoin is people's money. Y el ciberdinero, como Bitcoin, es el dinero de la gente. Just as corrupt. Igual de corrompido. And gold is God's money. Y el oro es el dinero de Dios. On the periodic table of the elements, it is atomic number 79 is gold. The chemistry table, it's number 79 in the periodic table of elements, whatever it is. Sí, el oro es el elemento número 79 en la tabla periódica de elementos. Plata is number 47. La plata es el 47. But gold and silver are also corrupt. Pero el oro y la plata también están corrompidos. It's corrupted by the people that control money. Están corrompidos por las personas que controlan el dinero. So the reason I create cash flow games and I talk and I speak is because without financial education,
I don't care what currency money you're going to use, gold, paper, or cyber. If you're stupid with money, you're going to be broke anyway. Entonces por eso hice el cash flow, para dar la educación financiera, porque sin educación financiera no importa si es dinero de Dios, oro, plata, si son dólares o si son el nuevo ciberdinero. Si eres un tarado con el dinero, te va a ir mal con cualquiera de los tres. So, just final close up is that in this book here, lesson number 1 in Rich Dad Poor Dad is money. Y aquí un punto, el que establezco en el libro de Padre Rico, Padre Pobre, es que los ricos no trabajan por dinero. Because really what makes you rich is knowledge. Porque realmente lo que te enriquece es el conocimiento. If everything is corrupt, then knowledge is your best asset. Si todo está corrompido, entonces tu mejor activo es tu conocimiento. So you have to know real money from fake money. Tienes que aprender a distinguir el dinero real del dinero falso. You have to know real teachers from fake teachers. Igual que tienes que distinguir a los maestros verdaderos de los maestros falsos. And real assets from fake assets. Los activos verdaderos de los activos falsos. So if you're buying gold, paper gold, gold ETFs. Entonces, si compras oro, pero lo compras en papel, de esos que les llaman los certificados de oro, It's fake gold. eso es oro falso, It can be manipulated. porque lo único que hacen es manipularlo. If you save US dollars or pesos, it's fake money. Si ahorras dólares o pesos, también es dinero falso. And Bitcoin, nobody knows yet. Y el Bitcoin, hasta ahorita todavía nadie lo sabe. But it can be hacked. It was a hack yesterday. $70 million was stolen. Pero pues, lo pueden hackear. Ayer hubo un hackeo en el que alguien se robó 70 y tantos millones de dólares. So again, 3 types of money. Entonces, son 3 tipos de dinero. God's money, gold El- and silver. El de Dios, oro y plata. Government money, paper. El del gobierno, papel. The dollar, the peso, and the yen. Dólares, pesos, yenes. And cyber money, which is people's money. Y el ciberdinero, que es el dinero de la gente. And so that's going to cause one of the biggest changes in world history. Y eso va a provocar uno de los mayores cambios en la historia de la humanidad. If the governments like the U.S. loses control of the dollar, which are losing control today, Si los gobiernos como el de los Estados Unidos pierden el control del dólar, que ya lo están perdiendo, because China and Russia and the Middle East want to destroy the U.S. dollar, porque China, Rusia y el Medio Oriente quieren destruir al dólar de Estados Unidos. there will be chaos. Y va a haber un caos. There already is chaos. Ya hay un caos. Look at Venezuela, Vean lo que está pasando en Venezuela, the richest oil country in the world. el país con más riqueza petrolera en el mundo. But the government is so corrupt, the people are dying. Pero el gobierno está tan corrompido que la gente se está muriendo. Same as Zimbabwe. Igual en Zimbabue. Zimbabwe was the richest country in Africa. Zimbabue era el país más rico de África. And this guy, Robert Mugabe, just stole every penny he could. Y este tipo, Robert Mugabe, simplemente se robó hasta el último centavo que pudo. And we have Clinton, Obama, Trump, all these guys stealing. Y luego tenemos a Clinton, Obama y a Trump y todo lo demás. So that's why for years, and Darren and a lot of my friend Fernando back there from Peru, Por eso desde hace varios años con colaboradores como Darren, como mi amigo Fernando de Perú que está ahí, the real money is knowledge. enseñamos que el verdadero dinero es el conocimiento. Knowledge not taught in school. El conocimiento que no te enseñan en la escuela. So that's why I'm honored to be here in Mexico, Por eso me siento honrado de estar aquí en México in Viva, the largest cash flow game in history. y estar en el juego de cash flow más grande de la historia. Gracias.